el licenciado Daniel Durán, secretario general de APUN, el gremio de los trabajadores de la Universidad Nacional de San Juan, no docentes, que es miembro de la FATUN a nivel nacional. Muy buenos días, licenciado Durán. Daniel Núñez, desde los Cronistas de la Mañana, lo saluda desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo está? Bien. Bueno, licenciado, la última vez que charlamos sobre, bueno, este acuerdo que había habido con la Secretaría de Políticas Universitarias en lo que hace a lo salarial, en donde, bueno, se les otorgaba, al igual que al sector docente, se les otorgaba esta garantía salarial, más unos puntos, es decir, un porcentaje, se les daba el 6% con respecto lo mismo que se les estaba dando a los otorgados a los docentes universitarios. Por la tarde usted tuvo el placer tuvo la gentileza de compartirme la información en donde, bueno, FATUN convocaba una medida de fuerza para el día de ayer. ¿Qué sucedió? Es parte del plan de lucha. También tenemos entendido de que el instructivo no lo ha mandado en tiempo y forma, por lo tanto seguramente va a venir en planilla complementaria. La garantía salarial para los trabajadores no docentes, al igual que en los docentes ha sucedido igual. ¿Cómo está la situación, licenciado? Bueno, no, correcto lo que está informando, Daniel. Nosotros tuvimos paro nacional el día de ayer, el día miércoles, convocado por FATUN desde la semana pasada, todo previsto. Es un paro que fue coincidente con gran parte del sector público nacional. Sí. Y es parte del plan de lucha o el plan de concientización. El paro fue un éxito total, por lo menos en la Universidad Nacional, en el sector no docente. FATUN nos informó anoche una media a nivel país del 95% de acatamiento, lo cual es un paro muy contundente. Y bueno, y efectivamente lo que recién acaba de informar o de manifestar, lo que es el dinero correspondiente a la cláusula de garantía salarial, que se acordó la semana anterior en paritarias, todavía no ha llegado el instructivo a la universidad para ver cuáles van a ser las condiciones de pago, en qué forma, y si viniera el retroactivo o no. Así que bueno, estamos un poco en stand-by. Las universidades del país, a nivel general, han resuelto no pagar esta garantía salarial con recursos propios hasta que no se tenga claro la instrucción del gobierno de la nación de cómo hay que hacer la liquidación. Por lo tanto, todavía no va a impactar en el salario, esta garantía salarial no va a impactar en el sueldo del mes de octubre. Sí, de hecho, no ha impactado. Cuando ha impactado solamente el 6.8% del incremento salarial, y va a impactar seguramente en una planilla complementaria a partir de que la Subsecretaría de Políticas Universitarias eleve el instructivo. Bien. De liquidación. ¿Cómo sigue esto, licenciado? ¿Siguen con plan de lucha? Hace unos minutos charlamos con el profesor Jaime Barcelona de Adicus. Los docentes, por lo menos las medidas de fuerza, las federaciones docentes a nivel nacional paran, pero sigue el plan de lucha con jornadas de visibilización, con marchas regionales, una gran marcha federal el día que de alguna forma se trate el presupuesto en el Parlamento, sobre tablas, es decir, ahí en el recinto, pero el sector no docente, ¿cómo está planificando esta situación? Bueno, nosotros seguimos el mismo plan de lucha que establezca el Frente Sindical a nivel nacional. Hoy día seguimos acompañando a los compañeros docentes y a los estudiantes en las clases públicas y en todo lo que es las actividades de concientización, y sobre todo algunas vinculadas a la confrontación con algunas ideas falsas que el gobierno está instalando en la opinión pública a partir o mejor dicho, para generar cierta duda sobre la transparencia o la forma en que las universidades manejan los fondos. No hace mucho
salió en un medio local una foto que sacó un supuesto joven libertario, y es una actividad que para la universidad ha tenido costo cero, que cada uno ha pagado su opción, que es un taller que se hace anualmente, que tiene su partida presupuestaria asignada debidamente al presupuesto. Entonces todo esto destinado a minar a la opinión pública para deslegitimar el reclamo salarial, que es el que tenemos nosotros de fondo como sindicato. Bueno, hay que salir a aclararle a la opinión pública que no están siendo bien informados por el gobierno. Bueno, y esto después lo vamos a analizar dentro de un momento, sabiendo que usted es politólogo, en donde es la moda de la época, ¿no? En donde lo verosímil parece ser más importante o prende más en la gente que lo real, que la verdad, ¿no, licenciado? Sí, hay todo un tratado de las neurociencias que son muy modernos, donde explican la capacidad biológica del cerebro de replicar con mayor facilidad las malas informaciones que las tienen. Licenciado, siguiendo en el tema, ¿les preocupa? Bueno, desde el sector docente no tienen ninguna fecha de convocatoria para seguir charlando sobre las paritarias. Jaime Barcelona nos habló de el gobierno de alguna forma está planificando planchar las paritarias, dando un 1%, tal como en el resto de la administración pública. En el sector de los trabajadores de las universidades públicas no docentes, ¿les está preocupando de que, bueno, no haya fecha, de que se viene fin de año y que puedan no verse las caras recién en diciembre o en marzo del año próximo? Digamos, la preocupación va creciendo en forma proporcionalmente directa al vaciamiento de los bolsillos. La preocupación tiene que ver con que cada vez es más complicado para un trabajador no docente, o para la mayoría de los trabajadores de la administración pública, llegar a fin de mes. Y esto es lo que genera mucha presión en las bases. La metodología o el método del gobierno, sabemos que va a seguir en la misma dirección. No va a haber por lo menos una modificación voluntaria, no va a haber un reconocimiento de una reflexión sobre el daño que le está haciendo el sistema, así que me parece que esa va a ser tarea nuestra de lograr las acciones sindicales directas o indirectas que hagan que el gobierno reflexione sobre los efectos que está provocando su política. El gobierno a los docentes universitarios, el gobierno les ha reconocido la pérdida, es decir, si bien no lo ha hecho efectivo en forma dineraria, pero sí de alguna forma les dice sí, han perdido tanto. Al sector no docente, ¿también les ha reconocido este gran desfasaje que hubo después de la devaluación? Sí, el reconocimiento, hasta donde yo conozco, es similar para los sectores, docentes y docentes. Ahora es un reconocimiento que tiene que ver con ese viejo dicho de mal de mucho, consuelo de tonto. Es decir, todos están perdiendo, a ustedes también les toca perder. Ese es el razonamiento. Así que es preocupante y nos obliga inicialmente a seguir reflexionando sobre las medidas que hay que tomar a futuro para lograr algo que no es oponerse al gobierno por una cuestión ideológica, una cuestión partidaria o de lucha de poder. Es simplemente decirle al gobierno que como sindicatos tenemos la obligación ética y legal de sostener la capacidad adquisitiva de nuestros salarios y sostener los derechos de nuestra relación de empleo. Licenciado, lo llevo al plano político. Usted es licenciado en Ciencias Políticas. ¿En qué especialidad se recibió? No, yo tengo la licenciatura en Ciencias Políticas de la carrera de grado, el título general. Sí, pero... No me especialicé puntualmente en ningún área. Bien. Por una cuestión de praxis, tengo derecho administrativo y derecho pero bueno, como es claro, es politólogo al fin. Le iba a preguntar porque el tablero político ayer se movió y vino del lado del Palacio San Martín, es decir, de la Cancillería. Sí. Nunca se ha visto, creo yo, que una gestión de gobierno vaya o arremeta tanto contra el servicio exterior de la nación, ¿cierto, licenciado? Sí, a ver, es como un modus operandi que tiene el gobierno, ¿no? El gobierno tiene 2 o 3 formas de operar
y una de ellas es la que ha hecho con Cancillería. Ha destituido a la canciller y a otros funcionarios que han anunciado que no recuerdo el nombre. E inmediatamente tras de eso ha anunciado con bombos y platillos una auditoría a su propia gestión. Exactamente. O sea, de una manera u otra. Pero creo que esto tiene que ver, y esta es una opinión política personal, tiene que ver con la posición que asumió la canciller en Naciones Unidas respecto al bloqueo contra Cuba. Me parece que tiene que ver con esta alineación casi de súbdito colonial que ha asumido el Poder Ejecutivo Nacional respecto a Estados Unidos y a Israel. Es decir, no hay una relación racional, sino hay una relación de subordinación absoluta. Esta es la sensación que da, porque no aparenta existir otro motivo, salvo que haya algún hecho de corrupción muy grave, del cual el gobierno tenía conocimiento y no ha informado. No obstante, la posición que toma Cancillería de votar en contra del bloqueo de Cuba o a favor de que se levante el bloqueo, es seguir la historia, la línea, porque Cancillería llevaba más de 20 años, porque, a ver, después necesitaba de todos estos países para hacer la ratificación sobre la soberanía de las Islas Malvinas, licenciado. Perdón, no entendí la última parte de la que después necesitaba, porque la información dice, bueno, que la Argentina venía votando así, porque después cuando la Argentina iba a pedir el voto por el apoyo en el conflicto sobre la soberanía por las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, bueno, es por eso que la Argentina venía votando históricamente así, más de 20 años votando así. Sí, totalmente. Bueno, a ver, la posición respecto de Malvinas del gobierno actual es bastante ambigua, por no decir casi hiriente a la memoria de los héroes que quedaron en Malvinas. No hace mucho Cancillería emitió un comunicado nombrando a las Malvinas como Falkland, y no fue motivo de un escándalo en la institución política de una canciller, y sí lo ha sido un voto que tiene, como vos dices bien, una alineación histórica de Argentina, una posición histórica de Argentina, y sin embargo la reacción ha sido extremadamente virulenta. Vinculando esto al tema de Malvinas, Estados Unidos jamás, ni Israel por supuesto, va a reconocer la soberanía o los derechos argentinos sobre Malvinas. Eso es pensar en una utopía. Todo lo contrario, Estados Unidos va a respaldar hasta las últimas consecuencias la posición del Reino Unido. Entonces a mí me parece que tiene que ver con esto que le decía hace un ratito, esta subordinación casi colonial que tiene el gobierno nacional respecto a la posición de Estados Unidos e Israel, ¿no? Cosa que es bueno recordar. Nosotros en la década de Menem, que tenía una alineación automática similar, exacto, Argentina tuvo el poco tino en política internacional de intervenir en la guerra del Golfo. La respuesta fue el atentado a la embajada de Israel y a la AMI. Digo, estamos entrando en un juego geopolítico que no creo que el gobierno tenga conciencia de las consecuencias que puede llegar a tener. La última, licenciado, para no restarle más tiempo y agradecido por su atención, pues sabiendo que tiene varias actividades. A este gobierno se le hace muy fácil echar a los funcionarios, ¿no, licenciado? Se le hace muy fácil echar funcionarios y se le hace muy fácil echar trabajadores. Sí. Son dos cosas que lo hacen fácilmente. Será porque, a ver, en cuanto a los funcionarios, será porque, bueno, como no son del palo, porque, a ver, gente no le sobra, pero, a ver, a lo que voy, habla mucho de, así nadie va a querer ser funcionario tampoco, ¿no, licenciado? Porque se ha ido muy maltratada Mondino, ¿eh? Como se fue el secretario de Agricultura, como se fue el ex jefe de gabinete, y seguimos sumando, licenciado, ¿eh? Sí, a ver, me parece que es la expresión de un gobierno que es profundamente absolutista a la hora de tomar decisiones. Que como lo es, no sé, en política sindical, no admite la negociación paritaria, solo la imposición unilateral de su parte.
Me parece que dentro del gobierno pasa lo mismo, es decir, que piense en sintonía o en disintonía con lo que el presidente quiere hacer, no se admite ni debate ni evaluación política o estratégica de la cuestión, sino que simplemente se produce la expulsión, como que no hay posibilidades de una opinión diferente, ¿no? Esta es la opción que da afuera. Y permítame un minuto volver al tema del bloqueo, de los bloqueos que hacen particularmente algunos países que tienen como modus operandi de política internacional. Al final los bloqueos, los únicos que los sufren son los pueblos. Exacto. Los gobiernos a los que pretenden bloquear no sufren los bloqueos porque ellos siguen proveyéndose de todo por otras vías y no tienen ninguna carencia. Ahora el pueblo sí es el que sufre la falta de medicamentos, insumos, etcétera. Es decir, que los bloqueos no son contra las naciones, los bloqueos son contra los pueblos. Lamentablemente, ni siquiera contra los gobiernos. Licenciado, como siempre es un placer charlar con usted y obviamente lo vamos a estar consultando cuando la información sobre el sector de la universidad y sobre todo sobre el sector, en particular del sector de los docentes, perdón, de los trabajadores no docentes de nuestra universidad, así lo requieran. Que tenga buen día, muchísimas gracias por su atención nuevamente. No, buen día, muchísimas gracias, es un placer como siempre. Mil disculpas. No, por favor. Una jornada de paro, pero intensa. Exactamente. Licenciado, muchísimas gracias nuevamente. No, por favor, un gusto, saludos. Fue el licenciado Daniel Durán charlando con los cronistas de la mañana y